Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal de Imagenología con Manzanas. Como ya pudieron ver el título, mi intención en este momento es hablar de las secuencias de resonancia magnética desde un punto de vista sencillo, práctico, útil para ti, que en algún momento tienes que enfrentar y evaluar un estudio de estas dimensiones. Si tú navegas por YouTube, te vas a dar cuenta que hay un sinfín de muy buenos videos que hablan de física de resonancia, que hablan de los protones, que hablan de los espines, que hablan de sus movimientos de precesión, que hablan de los campos magnéticos de 1.5 teslas, de 3 teslas, y seguramente cuando crees que has entendido todo, afortunadamente, todo el aspecto físico, a la hora de aplicarlo es el momento en el que nos cuesta trabajo. La intención de este video es que tú puedas entender de una manera sencilla, de una manera tangible, cada una de las secuencias más disponibles en los equipos de resonancia magnética actuales para que tú puedas hacerlo por ti mismo. Comenzamos. Dentro de las secuencias de resonancia magnética, quiero antes que nada recordarles que podemos dividir en dos grandes grupos las secuencias que podemos evaluar y utilizar. En primer lugar, tenemos a las secuencias de tipo morfológicas o anatómicas y por el otro lado, las secuencias funcionales. En este video y en la segunda parte trataré de hablar de una manera sencilla en qué consisten y cuáles son sus aplicaciones. Dentro de las secuencias morfológicas, quiero comenzar en esta diapositiva a abordar la primera secuencia que abordamos habitualmente en un estudio de cráneo, la secuencia T2. La secuencia T2, recordemos, no vamos a ahondar en el aspecto físico, lo recordamos, pero vamos a hablar de cuál es el aspecto del cráneo en esta secuencia. Rápidamente recordando, son tiempos de repetición largos, tiempos de eco largo. El tip o la característica de esta secuencia es que el líquido tiene un aspecto hiperintenso. Recordemos rápidamente la nomenclatura en resonancia magnética. Lo que brilla o blanco, que no vamos a volver a emitir ese término, será hiperintenso. Lo que tiene un menor tono o tonalidad de negro, le hablaremos que es hipointenso. Ya no vamos a repetir el concepto de negro de aquí adelante, solamente hablaremos de hiperintenso e hipointenso. Y hablando de una intensidad intermedia a ciertos tejidos. Vamos a ver esta imagen y la estamos viendo aquí en la parte inferior. Es una secuencia en T2 en sentido transversal. Y quiero que reconozcan esto. El líquido cefalorraquídeo va a tener una alta intensidad, por lo que será hiperintenso. Y algo distintivo es que la sustancia blanca tendrá baja señal. El hecho de que la sustancia blanca tenga baja señal, o sea, hipointensa, nos va a ayudar a determinar lesiones en esa sustancia. Por fortuna, las lesiones en esta secuencia, la mayoría de ellas tienen un aspecto hiperintenso, que bien puede ser producto de la misma lesión o producto del edema. Recordemos, el líquido cefalorraquídeo en esta secuencia que está en movimiento va a tener una intensidad de señal alta. Los surcos, al tener líquido cefalorraquídeo, van a ser hiperintensos y va a tener un contraste importante entre las circunvoluciones, es decir, la sustancia gris de otra circunvolución y el líquido hiperintenso que se introduce a través de ese surco. Las cisternas también tendrán una alta intensidad de señal. Recordemos que en T2 los vasos sanguíneos dan una señal baja o ausencia de señal. Otra cosa que da ausencia de señal en T2 puede ser el aire que se encuentra en los senos frontales, como lo vemos en este paciente, pero también podemos tener ausencia de señal en la corteza del cráneo. Entonces, recordamos, tres cosas dan ausencia de señal: los vasos, el aire y el hueso cortical. En este caso, quiero mostrarles la importancia que tiene esta secuencia, que es una de las secuencias que nunca faltan en un estudio de resonancia. Recordemos que son tiempos de repetición largo y tiempos de eco largo.
Cerebelo tiene un aspecto heterogéneo y eso es producto de que en la zona periférica de los hemisferios cerebelosos tiene una alta intensidad de señal. Recordemos que tiene edema el cerebelo y toda lesión que tenga edema en el cerebro tendrá un aspecto hiperintenso en esta secuencia. Quiero que vean en este caso cómo tiene una asimetría importante entre los hemisferios. Los ventrículos, se fijan, son ventrículos aumentados de tamaño, que son hiperintensos, pero si se fijan en los recesos occipitales, tiene una intensidad de señal diferente y eso ya nos pone en alerta. Quiere decir que esos ventrículos tienen alguna alteración en el componente. Es aquí donde ya comenzamos a distinguir lesiones no solo en el parénquima cerebral, podemos reconocer también lesiones dentro del ventrículo y eso es algo muy importante. La hidrocefalia, como en este paciente, también puede manifestarse por esa hiperintensidad característica del edema transependimario en el caso de la hidrocefalia. Y vean cómo el hemisferio izquierdo presenta esa asimetría por presencia de múltiples lesiones de alta intensidad. ¿Dónde quedó la hipointensidad de la sustancia blanca en este paciente? Se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque tiene mucho edema. Y eso borra la intensidad de la sustancia blanca. Este otro caso nos permite evidenciar otra de las aplicaciones de la secuencia T2 y es establecer que la sustancia gris tiene una tonalidad gris, tiene una intensidad media y la sustancia blanca, como ya habíamos comentado, es de baja intensidad de señal. ¿Qué podemos distinguir aquí? Vean esa asimetría existente entre estos hemisferios. Vean este corte en sentido coronal, como la sustancia blanca del lado izquierdo se ve interrumpida por una imagen que tiene aspecto de sustancia gris. Nos encontramos ante un paciente que tiene una heterotopia, es decir, tiene sustancia gris en un lugar ectópico, es decir, en zona donde solamente deberíamos observar sustancia blanca, y esta secuencia es muy útil para determinarlo. En esta diapositiva les muestro la siguiente secuencia que es muy importante. En términos prácticos, utiliza tiempos de repetición corto y tiempos de eco corto. El T1 es una de las secuencias más anatómicas en el encéfalo y tiene ciertas características. Existen tejidos que van a tener alta intensidad porque tienen un T1 corto. ¿Qué componentes son hiperintensos en T1? Muy sencillo. La grasa en primer lugar. Por lo tanto, lesiones que tienen grasa podemos verlas hiperintensas en esta secuencia. ¿Qué otros componentes son hiperintensos? La melanina. ¿Qué otros componentes pueden ser hiperintensos? La hemorragia, la sangre en fase de metahemoglobina. Es por ello que serán hiperintensas. ¿Y qué otro? Por supuesto, el gadolinio. El gadolinio acorta el T1 de los tejidos y aumentará su señal. Sí y solo si exista ruptura de la barrera hematoencefálica. Para que ustedes identifiquen que es una secuencia T1, verán que la grasa es hiperintensa. En este corte que nos ayudan los globos oculares, todo tejido, componente que tenga líquido fisiológicamente normal, el líquido tendrá una baja señal. En esta imagen podemos ver que el globo ocular izquierdo es hipointenso, que los surcos son hipointensos y en especial este paciente en la fosa temporal izquierda tiene una lesión quística. Y recordando que el líquido en T1 tiene baja señal, corroboramos efectivamente que es un T1. ¿Cómo podemos distinguir de otra forma que también es un T1? Ya dijimos, el líquido es hipointenso, pero la sustancia blanca tiene una alta intensidad de señal. Eso favorece que nosotros en la evaluación de las aplicaciones de esta secuencia permita que nosotros evaluemos si hay una mielinización o no adecuada para la edad del paciente. ¿Qué tejidos darán ausencia de señal en T1? Tendrán ausencia de señal. El aire, como lo mostramos en el T2. Los vasos en un T2 eco de spin tendrán baja señal. Y por supuesto, otro tejido que tendrá baja señal será la sangre en fase de ferritina o en fase de hemosiderina. Importante.
Y por último, reconocer que la grasa es hiperintensa. Entonces ya tenemos una suma de elementos para poder reconocer esta secuencia. En esta diapositiva resumo lo que ya les comenté. Los tejidos que tienen alta intensidad en T1 están enumerados en la parte baja de la diapositiva, no los voy a repetir. Y algo importante, dijimos que demostraremos hemorragia en fase subaguda. Una de las aplicaciones muy importantes que debemos recordar para la secuencia T1 es que podemos utilizar secuencias con prepulso. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que nosotros conocemos la velocidad de precesión de ciertos tejidos, bueno, no, en realidad no nosotros. El equipo de resonancia, al reconocer la velocidad de precesión de ciertos componentes como el agua o como la grasa, podemos utilizar secuencias de inversión, de tal manera que si recordamos que en T1 la grasa tiene alta intensidad, nosotros podemos aplicar un prepulso para omitir la señal de esta. Otra es que el mismo líquido, que si bien es cierto da una baja señal, podemos darle también un pulso de inversión y darle menor señal al líquido cefalorraquídeo. Recordemos que el T1 siempre será la secuencia que utilizaremos para evaluar con medio de contraste. Por lo tanto, todo paciente que se evalúa con gadolinio tiene que evaluarse antes de la inyección de este y después de, para conformar la integración y valoración de una lesión determinada. Dijimos entonces que el T1 siempre será evaluado con gadolinio y toda fase contrastada con gadolinio tiene que hacerse en T1. El T1, el gadolinio, tiene el efecto de acortarlo, de tal manera que todo aquel sitio donde haya ruptura de la barrera hematoencefálica, el contraste presentará incremento de su señal. Eso es muy importante. Debemos recordar que para el T1 con gadolinio siempre debe existir una previa evaluación de la función renal. En realidad el gadolinio no tiene efecto nefrotóxico, pero sí es importante no inyectar gadolinio en pacientes que tienen insuficiencia renal por la alta incidencia y probabilidad de producir esclerosis sistémica nefrogénica. Por lo tanto, si el paciente tiene falla renal, no debemos inyectar gadolinio. Pero ¿en qué casos? Una vez que superamos la barrera de la función renal, sí debe utilizarse gadolinio. El gadolinio es sumamente importante utilizarlo en los T1 en pacientes que se enfrentan ante una enfermedad infecciosa, pacientes que tienen un tumor demostrado en las secuencias previas, por supuesto en enfermedades desmielinizantes y por supuesto lesiones que tienen que ver no solo en el encéfalo, sino alrededor, en el cráneo, en los tejidos blandos. Debemos recordar que ya habíamos comentado que el T1 puede hacerse con saturación grasa o inversión de la recuperación. Entonces, toda lesión, recuerden esto, toda lesión donde haya tejido graso, inyectamos gadolinio, debemos saturar la grasa con la intención de poder delimitar esa lesión. La densidad protónica es otra de las secuencias utilizadas por mucho tiempo. Sin embargo, cuando llegó la secuencia Dark Fluid o FLAIR, esta quedó prácticamente en desuso en el encéfalo. Sin embargo, sigue siendo valiosa, útil en los casos donde el FLAIR pueda no evaluarse. La densidad protónica tiene dos cualidades. Una, que es una secuencia equilibrada. Reduce de cierta manera los efectos T1, pero también reduce los efectos T2. Básicamente era útil para determinar lesiones alrededor de los ventrículos, pero también podríamos delimitar lesiones cuando se encontraban en la corteza cerebral en los surcos que eran demasiado hiperintensos. La densidad protónica tiene la cualidad de reducir esa intensidad, de tal manera que era más fácil determinar lesiones en ese sitio. Y por otro lado, esta secuencia permitía evaluar y diferenciar los protones móviles de los protones que no son móviles, de tal manera que cuando sospechábamos vasos anómalos por malformaciones vasculares o tumores con vasos dentro del tumor, esta secuencia podía demostrarlo. Vean, este caso, en la secuencia de densidad protónica, vemos una zona hemorrágica en el lóbulo parietal izquierdo y vemos esas zonas de ausencia de señal que incluso están medidas. Hablamos aquí que dentro de esa hemorragia se pudo demostrar que tenía vasos anómalos, es decir, tenía un ovillo vascular producto de una malformación arteriovenosa. En este otro caso queda demostrado
cómo ayuda la densidad protónica. Vemos esta lesión hiperintensa en el lóbulo temporal derecho. Noten cómo la intensidad de los globos oculares no es igual a la de un T1 ni a la de un T2, y el líquido que está en los surcos prácticamente le omitimos la señal, pero quedan claramente hiperintensas las lesiones presentes en el parénquima, como es en este caso, producto de una hemorragia. Y vean cómo podemos distinguir un pequeño segmento de la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque la densidad protónica contrasta claramente los protones móviles de los que no lo son. La secuencia FLAIR o Dark Fluid es una secuencia que vino a reventar las secuencias de plano. ¿Por qué? Porque omite la señal del líquido cefalorraquídeo que tiene movimiento y distingue el líquido que se encuentra en un tercer espacio y que no lo tiene. De tal manera que ayuda para varias situaciones. Primero, la sustancia blanca tiene una baja intensidad porque el FLAIR primordial se utiliza enfatizada en T2. En realidad, si se fijan, el FLAIR es un T2 porque tiene la sustancia blanca hipointensa y la sustancia gris de mayor intensidad. Solo que a diferencia del T2, si se fijan, el líquido que debe ser hiperintenso como en T2, aquí le omitimos la señal. ¿Qué quiere decir eso? Que usamos un pulso de inversión para omitir la señal del líquido, pero del líquido que tiene movimiento. Por eso de ahí el nombre en algunos equipos de Dark Fluid. Omite la señal del líquido que tiene movimiento. De tal manera que lesiones que se encuentran dentro del ventrículo podrán distinguirse claramente. Lesiones que se encuentran en las circunvoluciones pegado a los surcos serán fáciles de distinguir. Y una de las aplicaciones más importantes es la evaluación de la sustancia blanca. Recordemos que hay enfermedades producidas por la falta o el desequilibrio en la formación de mielina, pero otras entidades donde una vez la mielina se ha formado y se ha degenerado, como las enfermedades desmielinizantes, generará cambios en la intensidad de señal de la sustancia blanca. Por lo tanto, si alguien les pregunta cuál es la secuencia idónea para evaluar lesiones desmielinizantes, es la secuencia FLAIR, no hay más. Otra de las cosas importantes es que en el FLAIR también, además de que usa un prepulso para el líquido, podemos usar un prepulso para la grasa, como es el caso. Un FLAIR que solo tiene prepulso para el agua, FLAIR, la grasa tiene un aspecto hiperintenso, pero vean este caso tiene doble pulso de inversión para la precesión del agua y para la precesión de la grasa. Este es uno de los casos más claros que demuestra que las lesiones que llevan a un cambio de intensidad en la corteza cerebral tendrán una alta intensidad. Vean este caso, vean la asimetría existente entre ambos lóbulos temporales. Es evidente que el lóbulo temporal derecho, en la circunvolución parahipocampal, tiene un aspecto hiperintenso, de tal manera que inmediatamente con el FLAIR ya estamos pensando en alguna entidad específica y de ahí nos llevará a complementarlo con otras secuencias. En este otro caso, demuestro un quiste aracnoideo. Un quiste aracnoideo puede tener una intensidad variable en FLAIR o Dark Fluid. Sin embargo, la mayoría de ellos, y más aún cuando son grandes, vemos que se comporta como líquido que tiene movimiento, de ahí que tengan un aspecto hipointenso en esta secuencia. Cuando esa intensidad cambia, puede ser por turbulencia o porque su contenido es diferente. En este caso, también evaluado a través de la secuencia FLAIR, vemos y recordamos que la sustancia blanca tiene normalmente una baja intensidad de señal. ¿Qué tenemos en este paciente? El aspecto de la sustancia ha cambiado. Ahora es hiperintensa y eso es producto de una enfermedad dismielinizante. De tal manera que toda alteración de sustancia blanca en FLAIR dará alta señal. Aquí, pues, falta evaluar, no es el caso, la distribución de esas lesiones desmielinizantes, que en este caso es una dismielinización en sentido caudal. La secuencia STIR es una secuencia muy importante utilizada en un entorno donde exista abundante tejido graso, donde haya componente de sangre o donde haya componentes que tienen un T1 corto. La pregunta típica, y es muy constante que el residente que va comenzando en el área o de otra especialidad me dicen, hay que hacerle saturación grasa, hazle un STIR.
Y yo les digo, efectivamente el STIR satura grasa, pero no es lo único que satura. Para eso tenemos la secuencia FAT-SAT o la secuencia SPIR, dependiendo del equipo que utilicen. De tal manera, el STIR sí satura grasa, pero no es selectivo de grasa. Ojo, el STIR satura todo lo que tenga un T1 corto. Dijimos, ¿qué cosas tienen un T1 corto? La grasa, sí. ¿Qué otro componente? La melanina, sí. ¿Qué otro componente tiene un T1 corto? La sangre, claro que sí. Y por último, ¿qué otro elemento tiene un T1 corto? El contraste. De tal manera que esta secuencia no se utiliza con contraste y es muy útil para evaluar ciertos tejidos. La base del cráneo, el cuello, la columna y la cavidad pélvica. Esta secuencia es idónea para evaluar espacios donde se encuentran rodeados por esos componentes. Este es uno de los ejemplos muy claros que demuestra el asunto. Vean, este es un STIR enfocado a la órbita. Vemos que el globo ocular del lado izquierdo se encuentra desplazado en sentido rostral, secundario a una lesión intraorbitaria. De tal manera que saturamos todos los componentes que dan un T1 corto y podemos esclarecer el aspecto de las lesiones. Recordemos que una vez que tú inyectas contraste, ya no es válido hacer el STIR. Ahí sí tiene cambios en el comportamiento de los tejidos. Una de las secuencias preferidas para mí, por la gran utilidad que tiene, es la secuencia SWIP, conocida en los equipos Philips. En equipos General Electric lo pueden encontrar como SWAN, o en equipos como Siemens lo pueden encontrar como EMO, y que conste que ellos no me patrocinan. Esta secuencia tiene una gran aplicación porque permite reconocer zonas, lesiones o tejido parenquimatoso que se encuentra ocupado por distintas fases de degradación de la hemoglobina, principalmente en la fase de desoxihemoglobina, en la fase de hemosiderina y en la fase de ferritina. ¿Cómo se va a manifestar la presencia de esos componentes? Con baja señal. De tal manera que está bien demostrado que secuencias morfológicas T2, T1, FLAIR que no demostraron hemorragia, esta secuencia es gratamente de alta susceptibilidad y así se le conoce, alta susceptibilidad magnética para encontrar tejidos que tienen hemorragia. Pacientes hipertensos, pacientes con malformaciones, pacientes con deterioros neurológicos agudos, pacientes en cuyo sospecha diagnóstica se encuentra hemorragias petequiales, trauma craneoencefálico, traumas por desaceleración, podemos demostrar en estos pacientes hemorragias de distintos grados. Por eso es muy, pero muy útil. Por mucho tiempo se dijo que la resonancia magnética podía no demostrar zonas de calcificaciones. Con los equipos actuales, esta secuencia viene con una fase complementaria que le llamamos sustracción. La mayoría de los equipos actuales lo tiene. De tal manera que esa sustracción ayudará a determinar si es una hemorragia o es una calcificación. ¿Por qué? Porque como vemos en este ejemplo, la zona hipointensa es la zona de hemorragia. De tal manera que las calcificaciones también pueden tener una intensidad de las mismas características. Pero ¿qué hacemos entonces con la sustracción? Y lo vamos a ver en el siguiente caso. En este caso está demostrado cómo la zona pial tiene una baja intensidad, es decir, una alta susceptibilidad magnética en las circunvoluciones cerebrales. Y hasta ahí podríamos decir que tiene hemorragia. Pero lo cotejamos con la sustracción y vemos que esas zonas que mostraban baja señal en la secuencia ecodegradiente, aquí tienen alta intensidad de señal. Eso nos lleva a la gran posibilidad de que esa susceptibilidad magnética sea producto de calcificaciones en las circunvoluciones o en la región pial. Y eso ayuda demasiado. Quien hace tomografía o quien está acostumbrado a ver tomografía dirá: eso se ve en tomografía de hiperdenso, sí, pero hablamos en el caso cuando solamente nos enfrentamos al paciente que tiene una resonancia. Cualquiera dirá,
que acostumbrado a ver tomografía y esta se ve hiperdensa en las circunvoluciones por calcificación, en resonancia magnética, si no tenemos el apoyo de la tomografía, esta secuencia nos permite prácticamente en el 100% determinar si es calcificación o es hemorragia. En esta diapositiva quiero mostrarles una secuencia que es complementaria del T1 que ya habíamos mostrado con anterioridad. Esta secuencia se le conoce como T1 inversión recuperación y lo único que hace es enfatizar el comportamiento de la zona mielinizada. La sustancia blanca tendrá un aspecto hiperintenso, como se ve en T1. Sin embargo, tiene la cualidad de mostrar una interfase clara con la sustancia blanca y la sustancia gris. Veamos este caso. Veamos cómo del lado derecho del lóbulo temporal existe una zona donde la sustancia blanca y sus fibras U no se determinan, y eso es porque existe una zona de engrosamiento de la corteza en la sustancia gris. Ayuda mucho a determinar lesiones y por supuesto a determinar la mielinización de un paciente. Por supuesto que lesiones desmielinizantes de manera crónica mostrará ausencia o disminución de la señal de esta sustancia, o incluso podemos ver los que se conocen como hoyos negros. Como complemento del caso que les mostré anteriormente, tengo esta otra secuencia, conocida como Gray Matter. Esta secuencia de Gray Matter, utilizada en Philips, es una secuencia muy útil para demostrar lesiones de sustancia gris. No es otra cosa que una secuencia de inversión-recuperación de la sustancia blanca, de tal manera que al omitirle la señal a la sustancia blanca, la sustancia gris tendrá mayor intensidad. Toda lesión cortical, congénita o adquirida, brillará en esta secuencia y puede utilizarse en cualquier plano. El caso que ya habíamos visto en el T1 inversión-recuperación en sentido transversal, lo vemos con este paciente en imagen de Gray Matter y vemos cómo el lóbulo temporal del lado derecho es hiperintenso. Este paciente cursó con una displasia cortical focal, la cual se caracteriza por ese engrosamiento de sustancia gris y que muestra hiperintensidad en esta secuencia. Otra de las utilidades. Y ya para terminar esta primera parte, el Gray Matter señala cómo es útil determinar la intensidad y la interfase que existe entre la intensidad de la sustancia gris y la intensidad de la sustancia blanca. Vean este caso en sentido coronal, vemos cómo del hemisferio derecho se notan claramente las interfaces de la sustancia blanca profunda. ¿Qué pasa del lado izquierdo? Vean. El lado izquierdo presenta una alteración en la distribución de la sustancia blanca. Se observa una imagen hiperintensa con respecto a la sustancia blanca, pero isointensa a la sustancia gris. Este es un caso típico de heterotopias, es decir, sustancia gris que no se encuentra en su sitio y se encuentra ocupando espacio que debería estar ocupado por sustancia blanca. Si se fijan, esta aplicación en esta secuencia es fundamental. Bueno, fue un gusto para mí compartir esta primera parte del video de secuencias de resonancia magnética. No se preocupen, la segunda parte la mostraremos el próximo jueves y escucho sus sugerencias, sus comentarios para siguientes videos. Les saludo desde mi corazón resonante. Chao. Pacientes hiperintensos